Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gerardo Texis y soy especialista para el éxito de clientes MATLAB en Multion Consulting. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema: circuitos eléctricos con Simscape. El objetivo de la sesión es mostrar el uso de Simscape para el modelado de sistemas eléctricos y electrónicos. Nuestra agenda está conformada de la siguiente manera. Vamos a ver una introducción al entorno de MATLAB, una introducción a Simscape y Simulink. Vamos a ver algunos ejemplos de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Posteriormente les mostraré algunos recursos adicionales y al finalizar nuestra presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a comenzar. La plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas científicos y de ingeniería. El lenguaje de MATLAB, que está basado en matrices, es la forma más natural del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Las gráficas integradas nos facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos. Una vasta biblioteca de herramientas, que son denominadas toolboxes, están integradas y nos permiten empezar a trabajar inmediatamente con algoritmos esenciales para su dominio. El entorno de escritorio nos invita a experimentar, explorar y descubrir todas estas herramientas y funciones de MATLAB. Ya están probadas, rigurosamente diseñadas para trabajar en conjunto. ¿Qué ventajas más nos proporciona MATLAB? MATLAB nos permite desarrollar aplicaciones, generar gráficos, analizar datos, trabajar con hardware, trabajar con cómputo en paralelo, desarrollar aplicaciones para una página web, usar MATLAB con otros lenguajes, es decir, MATLAB nos presenta interoperabilidad, lo que nos permite comunicarnos con programas desarrollados en C, en Java o en Python, entre algunos otros. Nos permite también desarrollar algoritmos y trabajar en la nube. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de MATLAB? A MATLAB lo podemos encontrar en los sistemas de control, en el procesamiento de señales y en la inteligencia artificial, entre muchísimos otros. ¿Quiénes emplean MATLAB? MATLAB, por poner algunos ejemplos, nosotros tenemos a Ford, a Bosch, a Pfizer, a Amazon, a Google, entre muchísimos otros, los cuales utilizan MATLAB para optimizar o desarrollar aplicaciones para monitorear algún proceso industrial, modelar el comportamiento de un motor en algún auto eléctrico o analizar grandes cantidades de datos. MATLAB nos permite trabajar con hardware con una gran profundidad y amplitud, es decir, nosotros podemos adquirir a partir de sistemas embebidos, a partir de la radiofrecuencia o radiocomunicaciones. También podemos adquirir imágenes utilizando cámaras de visión, por ejemplo. Podemos hacer uso de hardware específico y cuenta con muchísimos protocolos de comunicación, por ejemplo, comunicación serial, I2C, Bluetooth, el protocolo CAN, entre muchísimos otros más. Entonces, nosotros podemos trabajar con todo lo descrito anteriormente utilizando Simulink. ¿Pero qué es Simulink? Simulink es el entorno líder para el modelado de la simulación e implementación de sistemas dinámicos y embebidos, permitiéndonos a nosotros simular, por ejemplo, sistemas lineales, no lineales, sistemas híbridos. Podemos también generar código, realizar pruebas en tiempo real, generar aplicaciones de control, procesamiento de señales. Podemos también hacer modelado de sistemas físicos, entre muchísimas otras áreas de la ingeniería utilizando bloques. Simulink cuenta con un gran potencial para poder diseñar, monitorear y generar aplicaciones, es decir, como lo observamos en el video, podemos simular el vuelo de una aeronave y así nosotros monitorear, por ejemplo, su velocidad, su altura, el consumo de combustible, entre otros. Podemos nosotros también generar una interfaz HMI y al finalizar poder cargar este modelo en una tarjeta embebida para poder generar el sistema de control. De acuerdo entonces, Simulink cuenta con un gran potencial de aplicación en muchísimas áreas de la ingeniería. Como lo mencionamos, Simulink nos permite la simulación de diferentes sistemas utilizando bloques. Simscape, sin en cambio, nos permite la construcción de modelos utilizando componentes físicos basados en conexiones, es decir,
nosotros podemos interconectar un capacitor con una resistencia de manera directa, sin necesidad de modelar la ecuación matemática que define a una resistencia, por ejemplo, o a un capacitor, o algún inductor. Simscape es una herramienta que cuenta con componentes en 10 dominios y diferentes lenguajes de modelado físico, tecnologías de simulación del núcleo, herramientas también de registro y análisis. También nos da la opción de compartir nuestros modelos con diferentes usuarios dentro de nuestra área de investigación. Simscape también nos permite simular dispositivos eléctricos, hidráulicos, mecánicos, térmicos, magnéticos, entre otros. Como hemos venido mencionando, Simulink nos permite realizar simulaciones utilizando bloques. Es decir, mediante ecuaciones podemos nosotros generar, por ejemplo, la simulación de un comportamiento de la corriente en un capacitor, el comportamiento del voltaje en un inductor, entre muchísimos otros, pudiendo ser también la presión dentro de un contenedor que cuenta con un gas, etc. Entonces, si nosotros utilizamos Simscape, podemos realizar una representación mediante componentes físicos. Podemos ver el símbolo que representa un inductor, una resistencia o un capacitor, o hasta un tanque de gas, e interconectarlos entre ellos. A este tipo de conexión se le conoce como una representación mediante componentes avanzados. Dicho todo lo anterior, pasemos a utilizar Simulink y Simscape. Bien, una vez que estemos en MATLAB, podemos observar que tenemos varias pestañas y varios iconos. Tenemos, por ejemplo, la de Home, Plot y Apps. En cada una de ellas pues, vamos a encontrar diferentes opciones con las que podemos trabajar dentro de MATLAB. A la que a nosotros nos compete es en la parte donde tenemos Simulink en la pestaña de Home. Una vez que demos clic en nuestra pestaña de Simulink, vamos a esperar a que cargue. Una vez que cargue, nos va a generar una pestaña o una ventana, mejor dicho, como la siguiente, donde tenemos la opción de generar un bloque o un modelo en blanco, un subsistema en blanco, generar algún proyecto, generar un folder de proyecto, entre muchísimas otras cosas. En nuestro caso, nosotros vamos a generar un modelo en blanco, le damos crear. Vamos a esperar a que cargue unos cuantos segundos. Bien, una vez que cargue, nos va a mostrar la siguiente ventana, donde nosotros vamos a poder generar un nuevo archivo de simulación, vamos a abrir diferentes archivos y tenemos una parte muy importante que es conocida como el buscador o la librería para buscar, ¿de acuerdo? Nosotros, como lo mencionamos en nuestra presentación, pues podemos modelar diferentes sistemas. En este caso vamos a ver la simulación de dispositivos eléctricos y electrónicos. Entonces vamos a poner por acá la siguiente figura donde nosotros podemos observar dos circuitos. ¿De acuerdo? Estos dos circuitos tenemos entonces vamos a poner por acá el siguiente diagrama. ¿Sí? En estas figuras nosotros tenemos representados dos circuitos, un circuito RC y un circuito RL. Entonces, nosotros podemos realizar el análisis. Entonces, vamos a poner por acá el siguiente circuito. En esta figura nosotros tenemos dos circuitos, un circuito RC y un circuito RL. A estos circuitos nosotros podemos analizarlos. Podemos encontrar la corriente que circula a través de ellos y el voltaje. ¿De acuerdo? A través de Simulink nosotros podríamos modelar matemáticamente utilizando bloques al sistema, ¿sí? En este caso nosotros podemos encontrar a través de la siguiente ecuación, donde tenemos la corriente más la corriente en función del tiempo, pero de la resistencia, que es igual a 0. Entonces, si nosotros sustituimos todas nuestras variables en nuestra ecuación y vamos a llegar a una ecuación diferencial de primer orden que tenemos de este lado. Esta ecuación diferencial de primer orden
pues nos entrega la respuesta natural del sistema. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un voltaje almacenado en nuestro capacitor, que en este caso es de 10 voltios, para poder conocer cuál es su comportamiento a través del tiempo o en diferentes instantes de tiempo. Y llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Tenemos una exponencial que está elevada a la menos t sobre tau. Tau es una constante de tiempo que es el producto entre la resistencia y el capacitor. ¿De acuerdo? Esta constante de tiempo pues, nos va a indicar el tiempo que tarda el capacitor para alcanzar aproximadamente el 63% de su carga total cuando se inicia con un voltaje desde 0 hasta un voltaje total y el 37% de su descarga total aproximadamente. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos modelar este sistema utilizando Simscape y encontrar la gráfica para ver el comportamiento del voltaje. De la misma manera nosotros podríamos realizar el análisis para nuestro inductor. ¿De acuerdo? Podríamos conocer la evolución de la corriente en el inductor en cualquier instante de tiempo con las siguientes ecuaciones. Igual, de la misma manera, nosotros podríamos modelarlo utilizando Simulink o trabajando con los dispositivos utilizando Simscape. ¿Listo? En este circuito nosotros tenemos una corriente inicial que ya se encuentra almacenada en el inductor, que es de 10 miliamperios, y vamos a determinar también cuál es la corriente o el comportamiento de la corriente en cualquier instante de tiempo. Para este circuito también nosotros contamos con una constante de tiempo, y esta constante de tiempo está determinada por la relación entre el valor del inductor y el valor de la resistencia. Igual, de la misma manera que el comportamiento en un circuito RC, esta constante de tiempo nos va a indicar aproximadamente el 63.2% de la corriente total que circula a través del inductor o aproximadamente un 37% de la descarga de corriente sobre el inductor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nosotros a realizar estos circuitos utilizando Simscape. Vamos nosotros a la parte de arriba y buscamos nuestra librería. La abrimos y nos va a desplegar el siguiente cuadro. ¿De acuerdo? De manera rápida nosotros vamos a encontrar muchísimos elementos con los que podemos trabajar utilizando Simulink, utilizando muchísimas otras toolboxes con las que cuenta. Entonces nosotros vamos a irnos a la parte de abajo para localizar la parte de Simscape. En Simscape nosotros podemos encontrar diferentes librerías, como lo venimos mencionando durante nuestra presentación. Podemos trabajar en diferentes formas. Podemos trabajar en diferentes dominios, pueden ser eléctricos, mecánicos, térmicos, magnéticos, entre otros. En este caso a nosotros nos compete trabajar con elementos eléctricos. Vamos a abrir la parte de elementos eléctricos, tenemos muchísimas más otras librerías y vamos a trabajar con elementos pasivos. En estos elementos pasivos pues nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, capacitores, resistencias, inductores, cristales, ensambles RLC, elementos térmicos, lámparas, entre muchísimas otras. Entonces vamos a seleccionar nuestro capacitor, manteniendo presionado con clic izquierdo, vamos a arrastrarlo hacia nuestra área de trabajo. Listo, tenemos un capacitor, nos hace falta la resistencia, regresamos a la librería y buscamos nuestro resistor. Igual, lo arrastramos y lo colocamos. Lo hacemos lo mismo para nuestro elemento inductor, se encuentra de este lado. Seleccionamos y arrastramos. Nos hace falta otra resistencia, vamos a colocarla de este lado. Si seleccionamos nuestros elementos y presionamos Control R, podemos variar o rotar los elementos para que tengan la configuración que nosotros deseamos. En este caso van a ser de esta manera. Una vez que ya estén colocados como a nosotros nos facilita la forma de trabajo, o se nos facilita más nuestra forma de trabajo, vamos a realizar la conexión. Si nosotros nos acercamos, observen
que en la terminal del capacitor se forma una especie de cruz, ¿sí? Si dan clic, se iluminan de color azul con unas flechitas los elementos con los que podemos interconectar. Vamos a conectar nuestra resistencia, vamos a conectar en la parte de abajo también. Hacemos lo mismo con nuestro inductor y listo. Nos hace falta una referencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, una forma también para acceder a los elementos dentro de nuestra librería es dar doble clic sobre nuestro template y va a aparecer este cuadro de búsqueda. En este cuadro de búsqueda nosotros podemos escribir el nombre del elemento que necesitamos. Por ejemplo, una referencia eléctrica. Colocamos, buscamos nuevamente otra referencia eléctrica y colocamos en la parte de abajo. Vamos a conectarlo, ambos elementos, y listo. Observemos que el capacitor debe tener un voltaje inicial o ya debe estar previamente cargado. Vamos a colocar estos valores, tanto el valor de la capacitancia como el valor del voltaje inicial, a nuestro elemento. Seleccionamos el capacitor, damos doble clic y observen que nos aparecen diferentes funciones que nosotros podemos editar. En este caso vamos a cambiar el valor de la capacitancia, que debe de ser de 1 microfaradio. Podemos expresarlo utilizando notación científica o podemos modificar en esta parte la unidad de medida. En este caso van a ser microfaradios y vamos a dejar entonces el número 1 colocado. Tenemos 1 microfaradio. Nos hace falta agregar el voltaje inicial. En la parte de abajo tenemos los elementos con los que podemos trabajar inicialmente. En este caso va a ser el voltaje en el capacitor y vamos a seleccionar la casilla para que se habilite y vamos a colocar 10 voltios. Podemos modificar también la unidad, pueden ser kilovoltios, milivoltios. En este caso son voltios. Damos clic en cerrar y listo. Tenemos nosotros ya habilitados el valor del voltaje inicial en el capacitor y la capacitancia. Vamos a colocar el valor de nuestra resistencia, que son 10 kiloohmios. Igual vamos a modificar la unidad de medida y cerramos. Vamos a hacer lo mismo para nuestro inductor. En el caso de nuestro inductor es un milihenrio. Podemos eliminar igual esta parte y colocar aquí milihenrios. Vamos a seleccionar también la corriente inicial y en este caso son 10 miliamperios. Vamos a buscarlo, aquí está. Cerramos y listo. Vamos a colocar el mismo valor a nuestro resistor, en este caso es de 1 kiloohmio. Lo seleccionamos y cerramos. Listo. Nosotros ya tenemos ahora los valores incorporados a nuestros elementos y vamos a necesitar ahora analizar la corriente y el voltaje. Nos hacen falta elementos para poder realizar estas mediciones. En este caso nosotros vamos a buscar un sensor de voltaje y lo colocamos de este lado. Necesitamos 2 sensores de voltaje y lo colocamos igual de este lado. Vamos a buscar también 2 sensores de corriente. Aquí está. Y lo vamos a colocar de este lado. Nosotros podemos también copiar los elementos y pegarlos con control C y control V. Vamos a hacer un poco más grande nuestra vista de este lado y vamos a conectarlos. Recordemos que la corriente se mide en serie, entonces necesitamos abrir nuestro circuito de este lado para poder realizar la medición. Vamos a acomodarlos de esta manera. El voltaje se mide en paralelo, lo conectamos de esta manera. Si nosotros seleccionamos el elemento y damos control I, podemos intercambiar las terminales como a nosotros nos convenga. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo, vamos a seleccionar todos los elementos. Vamos a subirlo un poco para que se aprecie en su totalidad. Igual vamos a conectar el elemento para medir nuestra corriente, así, y podemos seleccionar ahora nuestra línea para poder eliminarla. Listo, queda conectado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este elemento y conectamos. Listo.
Nosotros necesitamos ahora una forma para intercambiar información entre Simulink y SimEscape. Recordemos que, por ejemplo, el voltaje y la corriente son magnitudes físicas. Simulink no trabaja con magnitudes físicas. Nosotros necesitamos transformar estas magnitudes físicas a un lenguaje que conozca Simulink. Para eso nosotros vamos a poner Physical Simulink Converter. Listo. Y colocamos acá. Seleccionamos. Podemos también copiar, necesitamos 4 de estos elementos. Y lo vamos a colocar de este lado. El otro de este lado. Y por último de este lado. Vamos nosotros a dar doble clic sobre el elemento. Y vamos a indicarle cuáles van a ser las unidades de salida con las que vamos a trabajar. En este caso tienen que ser amperios, porque es corriente con la que se está trabajando. Vamos a conectar ahora la parte del voltaje. Listo. Y damos doble clic. Y en este caso tienen que ser volts. Vamos a hacer lo mismo con los otros elementos. Y vamos a indicarle cuál es la unidad con la que estamos trabajando. Amperios y corriente y voltaje. Y listo. Necesitamos ahora un graficador. Vamos a colocar en el buscador un scope. Seleccionamos y conectamos. También podemos copiar para facilitar esta tarea. De la siguiente manera, copiamos y pegamos. Observen que si yo muevo mi elemento, automáticamente lo conecta o nos indica la línea a la que podemos conectar y se autoconecta. ¿Recuerdo? Nosotros podemos dar doble clic sobre la línea y podemos escribir la variable. En este caso es la corriente en función del tiempo. Y de este lado podemos escribir nosotros el voltaje en función del tiempo. Listo. De este lado hacemos lo mismo. La corriente en función del tiempo. Y nuestro voltaje en función del tiempo. Listo. Ya tenemos esta parte. Para que nosotros podamos correr nuestra simulación, necesitamos indicarle a Simulink un bloque para poder resolver las ecuaciones o los modelos físicos con los que estamos trabajando. En este caso, vamos a dar doble clic y vamos a escribir Solver. Y utilizaremos este cuadro que dice Solver Configuration para resolver estos modelos. Necesitamos dos, deben ser forzosamente dos bloques por cada red física que nosotros estemos generando. Listo. Recordemos que hace un instante nosotros hablábamos de una constante de tiempo. Nosotros podemos modificar el valor de la simulación para que se ajuste la gráfica de manera automática. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la constante de tiempo para nuestro circuito RC son 10 milisegundos. Nosotros vamos a colocar en el tiempo de simulación unos 20 milisegundos, exponente a la menos 3. ¿De acuerdo? Para que observemos el comportamiento total de nuestra gráfica. Vamos a correr nuestra simulación. Esperamos a que se genere. Y vamos a hacer doble clic primero en la corriente. Esperamos a que abra. Me debe de generar una gráfica como esta. Listo. Observamos que inicia en 10 microamperios, ¿sí?, la corriente, y empieza a decrecer. ¿De acuerdo? Y esto es por el comportamiento que tiene este circuito. Recordemos que los 10 voltios que ya tiene cargado el capacitor se ven reflejados en la resistencia y conforme pasa el tiempo el voltaje va decreciendo. ¿Por qué? Porque el capacitor se empieza a descargar por la resistencia que está conectada. Listo, vamos a abrir también nuestra gráfica de voltaje y es esta. ¿De acuerdo? Tenemos 10 voltios y conforme pasa el tiempo pues va decreciendo. Vamos a cerrarlo.
Vamos a ver también las gráficas para la corriente y voltaje de nuestro circuito RL. Necesitamos nosotros modificar el tiempo de simulación en referente a la constante de tiempo. En este caso, para el circuito RL, es de 1 microsegundo, ¿de acuerdo? O 0.01 milisegundo. Vamos a colocar nosotros 20 exponente a la menos 6, que son, no, perdón, vamos a colocar 2 exponente a la menos 6, ya que si pongo 20 serían 20 microsegundos y sería muchísimo tiempo de simulación para que observemos de manera adecuada nuestra gráfica en el circuito RL. Vamos a correr la simulación nuevamente, esperamos a que termine, vamos a abrir nuestra gráfica y se las voy a colocar de este lado. Esta es la gráfica para la corriente. Observen que en este caso inicia en menos 10 por 10 a la menos 3, son 10 miliamperios, con lo que tenemos una corriente inicial indicada en el inductor. Recuerden que un inductor se pone al cambio brusco de polaridad o de corriente, del sentido de la corriente. Es por eso que tenemos el signo negativo. Si nosotros invertimos, vamos a invertir, por ejemplo, nuestro inductor. Recuerden que este cuenta con una polaridad también. Ponemos el signo negativo conectado a la referencia eléctrica y volvemos a correr nuestra simulación. Abrimos nuestra gráfica. Observen que ahora iniciamos en el positivo. 10 miliamperios. Conforme pasa el tiempo, pues va a decrecer también, ya que la corriente se disipa sobre el elemento resistivo. Listo, vamos a abrir también nuestro voltaje, la gráfica para que la podamos observar. Y de igual manera, pues si la corriente que circula a través del inductor se multiplica por el valor del resistor, nos da un voltaje. Y el voltaje pues inicia en 10 voltios y va decreciendo conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí nosotros ya tenemos simulado nuestros dos circuitos. Podemos conocer el comportamiento tanto de la corriente como del voltaje en la respuesta natural de los elementos. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora a trabajar. Les quiero mostrar cómo podemos nosotros llevar a cabo el análisis utilizando diagramas de Bode. ¿Qué nos indica un diagrama de Bode? Déjenme colocar de este lado una figura para que quede un poco más ilustrativo nuestro diseño. Bien, de este lado acabo de colocar un diagrama de Bode y esta es una representación gráfica que nos sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de algún sistema. Por ejemplo, un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas. ¿De acuerdo? Vamos a llevar a cabo nosotros ahorita un diseño de un filtro pasa bajas. Bien, entonces voy a eliminar esta figura de acá para que podamos trabajar. Tomando como base nuestros circuitos anteriores, vamos a ubicarlo un poco más arriba y listo. Voy a eliminar esto para que realicemos las conexiones de nuestro filtro pasabajas y observemos cómo podemos trabajar con el graficador de Bode. ¿De acuerdo? Voy a mover esta resistencia para acá. Voy a aplicar control R. Voy a desplazar mi capacitor de este lado. Vamos a desplazar nuestro medidor de corriente de este lado. Vamos a conectar de esta manera. Vamos a mover de este lado. Vámonos nosotros a la librería. Vamos a la parte de eléctrica. Vamos a buscar una fuente en source. Y vamos a utilizar ahora. Déjenme localizarla. Bien, vámonos nuevamente a nuestra librería. Vámonos a Simscape y vamos a dar clic en
librería fundamentales, vamos a buscar nosotros la parte eléctrica, aquí está, vamos a buscar fuentes y vamos a utilizar nosotros una fuente controlada. Seleccionamos y arrastramos. Listo, desplazamos nuestra fuente de este lado y vamos a conectarla. Conectamos con nuestra resistencia, vamos a conectar a nuestro punto de referencia eléctrico, conectamos nuestro bloque para resolver el sistema y necesitamos ahora regresarnos a la librería, pero ahora vamos a la parte de Simulink. Vamos a Simulink, vamos a buscar nosotros la parte de fuentes y en fuentes nosotros necesitamos buscar una señal sinusoidal. La seleccionamos y la arrastramos. Esperamos a que cargue. Nos desplazamos de este lado y para conectarlo recuerden que nosotros necesitamos un convertidor. No podemos conectar piezas que funcionan en Simulink a Simscape. ¿De acuerdo? Vamos entonces a buscar con doble clic en nuestro template. Vamos a poner Simulink y debe de aparecer como Simulink-PS Converter. Seleccionamos, lo vamos a desplazar de este lado, seleccionamos y conectamos. En automático se conectó de este lado. Vamos entonces a hacer doble clic en nuestra señal sinusoidal para poner los parámetros. Vamos a ponerle de amplitud 10 voltios y en frecuencia nosotros podemos seleccionar e ir variando la frecuencia acorde a nuestra simulación. ¿De acuerdo? Vamos entonces nosotros a coloquemos por ejemplo una frecuencia de 40 Hz. En este caso la frecuencia tenemos que indicarla en radianes sobre segundo. 40 Hz son aproximadamente 251.4 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Vamos a dar clic en aplicar y damos clic en OK. Nosotros igual podemos modelar nuestro sistema, este filtro, ¿sí? Podemos encontrar la función de transferencia y podemos encontrar también entonces que su frecuencia de corte de esta configuración es aproximadamente a los 16 Hz. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que nosotros, todas las frecuencias menores a 16 Hz van a pasar, porque es un filtro pasabajas, todas las frecuencias bajas van a pasar a la salida, ¿de acuerdo? No van a ser atenuadas por el sistema. Entonces, podemos nosotros nuevamente conectar nuestro sensor de voltaje y podemos conectar nuestro sensor de corriente de esta manera. Vamos a colocar un segundo sensor de voltaje para que observemos el voltaje a la entrada. Aplicamos control I, vamos a conectar control R, la terminal positiva a la salida, nuestra terminal negativa tiene que ir a nuestro punto de referencia. Déjenme colocarlo de esta manera, voy a copiar el punto de referencia para que se vea más ordenado nuestro sistema. Listo. Entonces nuevamente nosotros necesitamos un convertidor de la señal física, que es el voltaje, una magnitud física. Lo conectamos y podemos arrastrar esta línea y conectarlo a este graficador. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos ahora, en lugar de tener V de T, podemos poner Vs, que es el voltaje de salida. Y en esta parte podemos colocar nosotros el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros ya tengamos esta parte lista, vamos nosotros a dar doble clic sobre nuestro template
y a poner bode. El bode plot seleccionamos, esperamos a que cargue. Vamos a darle unos segundos. Listo, ya cargó. Para que nosotros utilicemos un graficador de bode, es necesario que nosotros le indiquemos a Simulink y a Simescape cuál es la entrada del sistema y cuál es su salida. Si nosotros nos colocamos en la línea que conecta la fuente de alimentación, déjenme seleccionarla de esta manera, yo puedo dar clic derecho. Déjenme hacer un zoom para que lo pueda seleccionar. Voy a dar clic derecho y voy a la parte que dice análisis lineal, puntos de análisis lineal, ¿de acuerdo? Y yo le voy a colocar que es la entrada de la perturbación. Selecciono, debe de aparecer este simbolito, y a la salida vamos a colocar, igual seleccionamos, damos clic derecho, análisis lineal, y debemos de indicarle que es la salida, pero es una salida en lazo abierto, ¿de acuerdo? Damos clic y listo. Ya le indicamos al sistema cuál va a ser nuestra entrada y nuestra salida. Entonces doy doble clic sobre el diagrama de bode, va a abrir su cuadro para configurarlo y puedo dar clic en esta flechita que tenemos acá. Si doy clic, automáticamente encuentra la entrada y la salida que yo ya le indiqué. Le doy clic en aplicar y yo desplazo esta barra. En esta parte inferior izquierda aparece show plot. Voy a dar clic en show plot y voy a esperar a que cargue. Me debe de abrir una gráfica como esta, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo un poco más grande y en la parte de atrás voy a dar clic en correr la simulación. Esperamos a que compile, genere la simulación y voy a dar doble clic nuevamente en el diagrama de bode y en mostrar gráfica. Observen que ahora ya nos generó la gráfica, es nuestro diagrama. Recuerden que nosotros indicamos al inicio que este filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte de aproximadamente 16 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ubicar mediante este diagrama de bode la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, si nosotros seleccionamos nuestro punto o nuestra gráfica, la línea de la gráfica, observen que se aparece un puntito y nos va indicando la magnitud y la frecuencia. ¿De acuerdo? Si yo me deslizo, voy a buscar la frecuencia de corte de menos 3 dB, ¿sí? Que por estándar nos indica exactamente a qué frecuencia de corte está trabajando mi sistema. Nos indica 99.8 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Si ustedes convierten estos radianes a frecuencia, en hercios, van a encontrar que son 16 Hz. Entonces nuestro sistema tiene una frecuencia de corte a 16 Hz. Observen que la magnitud es aproximadamente igual para todo el espectro de frecuencias bajas. Si ustedes se siguen desplazando antes de el menos 3 dB, van a llegar a 0 dB, a la unidad. ¿Sí? Recuerden que esta es una gráfica que se muestra en forma logarítmica. Entonces eso nos indica que no va a estar atenuada ninguna señal por debajo de los 16 Hz. Una vez que lleguemos a la frecuencia de corte, que es menos 3 dB, va a empezar a disminuir o atenuarse todas las frecuencias altas, mayores a 16 Hz. ¿De acuerdo? Este es un filtro de primer orden, tiene una respuesta lenta, existen muchísimas configuraciones más para diferentes tipos de filtros, con los que se acelera y se mejora la respuesta del sistema. ¿De acuerdo? Tenemos también una gráfica de fase que nos indica el desplazamiento en fase de una señal a la salida.
Esto quiere decir que nos permite evaluar cuál es el desplazamiento en función de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros podemos hacer uso de un diagrama de Bode. También nosotros podemos buscar en nuestra gráfica de fase. Vamos a buscar en este caso la frecuencia. Recuerden que son aproximadamente a los menos 3 dB. Vamos a seleccionarlo acá. Vamos a buscar los menos 3 dB. Ahí está, es aproximadamente, son 100 radianes por segundo. Voy a buscar aquí los 100, 99.8, y nos indica que tenemos un desfasamiento de aproximadamente 44.9 o menos 44.9, 45 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Recuerden que el capacitor atrasa la señal de entrada con respecto a la de salida en comparación con un inductor. Entonces esta sería nuestra representación en un diagrama de Bode. Vamos a cerrarlo y vamos a cancelar acá. Vamos a modificar ahora este circuito. ¿De acuerdo? Vamos a realizar también un diagrama, vamos a realizar también el análisis con diagrama de Bode para un filtro pasabajas con un inductor. Voy a eliminar esta parte de acá. Voy a subir mi inductor, control R. Vamos a acomodarlo de esta manera. Y vamos a agregar igual una fuente de voltaje. Vamos a seleccionar esta parte, control C, y la conectamos en la parte de abajo. Vamos a mover esta configuración. Vamos a conectar esta parte con esta parte. Listo, necesitamos nuevamente nuestra señal sinusoidal. Regresamos a nuestra librería, arrastramos. Vamos a nuevamente utilizar un convertidor. Conectamos. Y les quiero mostrar ahora que si yo agrego nuevamente otro diagrama de Bode, doy doble clic, observen que me agrega en automático las señales anteriores. Yo puedo eliminarlas, puedo dar clic en la X, y si yo doy clic en el más, me agrega un cuadro más. ¿De acuerdo? En este cuadro yo puedo desplazar mi ventanita. Déjenme ver si me lo permite. Y seleccionar nuestras señales. Voy a seleccionar esta, por ejemplo. Y voy a seleccionar que lo agregue. Voy a dar doble clic nuevamente para ver si me permite mostrarles. No, déjenme desplazarlo hacia este lado con mi otra ventana, como tengo dos monitores. Ahora sí, ya lo abrí, observaron hace un instante. Y voy a seleccionar esta señal. Una vez que yo la seleccione, sin que se desaparezca mi recuadro, aparece la señal que estoy seleccionando. Le puedo dar clic en agregar función seleccionada, y en automático indica que es la perturbación de la entrada. ¿De acuerdo? Voy a desplazarlo nuevamente para que ahora seleccione yo mi salida. Le puedo indicar de manera manual cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Observen. Le doy agregar nuevamente y yo tengo que seleccionar cuál es la entrada y cuál es la salida. En este caso, el primero que seleccionamos era la entrada. El segundo que seleccionamos, recuerden que es una salida, enlazo abierto. Doy clic en aplicar y vamos a dar clic en menos. Voy a desplazarme de este lado, voy a mostrar mi gráfica. Quiero mostrársela de este lado, no tenemos nada graficado en estos momentos. Y voy a correr mi simulación. ¿De acuerdo? Aproximadamente la frecuencia de corte para este filtro que estamos realizando con el inductor es una frecuencia de
160 kilohercios. ¿De acuerdo? Voy a mostrar mi gráfica nuevamente y aquí tenemos el diagrama de Bode. Nuevamente buscamos los menos 3 decibeles. Vamos a desplazarlo. Aquí está. La frecuencia, recuerden que hay que convertir los radianes por segundo a hercios o a kilohercios en este caso, y son aproximadamente 160 kilohercios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuevamente la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas de primer orden con un inductor. ¿De acuerdo? Entonces quiero mostrarles la señal en función del tiempo. Vamos a la parte de acá arriba donde conectamos el voltaje de entrada y el voltaje de salida en una misma gráfica. Recuerden que nosotros necesitamos modificar el tiempo de simulación. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos una frecuencia a la entrada de 251.4 radianes por segundo. Si lo transformamos a hercios, son aproximadamente 40 Hz. Entonces vamos a dar clic en OK y necesitamos, como ya lo mencionamos, modificar el tiempo de la simulación. Vamos a poner un segundo, ¿de acuerdo? Y vamos a correr nuestra simulación. Recuerden que todas las frecuencias mayores a 16 Hz deben ser atenuadas. Abrimos nuestra gráfica y aquí tenemos. Entonces, la señal de entrada, recuerden que es la señal de color amarillo y la señal de salida es la de color azul. Observen cómo se va atenuando la señal de salida con respecto a la señal de entrada y va presentando un desfasamiento. ¿Sí? Nosotros, para observar nuestras leyendas, podemos irnos a la parte de View y modificar en Legends, desaparece, y así lo colocamos. Entonces, si yo modifico la frecuencia, vamos a colocar una frecuencia, por ejemplo, de 5 Hz. Son aproximadamente 31.5 radianes por segundo. Voy a dar clic en aplicar y vamos a correr nuevamente nuestra simulación. Esperamos a que corra, abrimos nuestra gráfica y observen que prácticamente ahora tenemos la misma amplitud, tanto la señal de salida como la señal de entrada. Observamos el desfasamiento de nuestra señal de salida con respecto a la señal de entrada que nosotros observamos en la gráfica de Bode. Entonces esta es la respuesta temporal del filtro pasabajas y vimos la respuesta en frecuencia con un diagrama de Bode. ¿De acuerdo? Podemos realizar exactamente el mismo procedimiento para este filtro y obtendríamos exactamente la misma gráfica temporal modificando la frecuencia de entrada. Bien, entonces ahora quiero mostrarles el siguiente circuito donde vamos a calcular la potencia que se disipa en los elementos, ¿de acuerdo? Por una fuente de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, vamos nosotros a reacomodar nuestros elementos de la siguiente manera. Vamos a colocar esta parte. Vamos a borrar todos estos elementos. Vamos a borrar también este elemento, este. Y vamos a quedarnos con nuestro inductor. Vamos a conectar en serie nuestro inductor. En esta parte vamos a eliminar esta conexión junto con esta conexión. Vamos en la parte de arriba. Vamos a eliminar nuestro diagrama de Bode ya que no lo vamos a utilizar en estos momentos. Vamos a movernos de este lado y voy a conectar la bobina en esta parte. Listo. Voy a eliminar esta fuente. Vamos a eliminar también esta parte junto con esta parte de acá. Eliminamos estas conexiones y vamos a conectar nuestra resistencia. Vamos a eliminar este para reconfigurar nuestra conexión.
Vamos a desplazar nuestro capacitor, eliminamos tantito esta parte, conectamos y esta parte también la eliminamos por un instante. Vamos a conectar nuestro resistor, vamos a desplazarnos y vamos a rotarlo. Lo alineamos de la siguiente manera y conectamos nuestros elementos. Vamos a medir el voltaje a través de la resistencia. De esta manera. Vamos a desplazarnos un poco para ordenarlo. Listo. Vamos ahora a librería. Y vamos a la parte de Simscape. Vamos a la parte de Foundation Library. Y vamos a buscar eléctrica. Fuentes eléctricas. Y vamos a utilizar ahora una fuente de voltaje de corriente alterna. Seleccionamos y arrastramos. Vamos a conectarla de esta manera. Listo, vamos a conectar el sensor de voltaje y vamos a conectar nuestro bloque de resolución. Listo, vamos a colocar los parámetros. Vamos a poner acá 100 voltios y 60 hercios. Vamos a colocar una fase de 90 grados. Listo. Entonces, nosotros podemos ahora simular el comportamiento de un circuito que contiene un inductor, una resistencia y un capacitor en corriente alterna. ¿De acuerdo? Podemos nosotros realizar la medición de la potencia activa de la potencia reactiva, ¿sale? Entonces, recordemos que la potencia activa pues es la única fuente o forma de trabajo transformable. La potencia activa y la potencia reactiva. ¿De acuerdo? La potencia activa, recordemos, es la única transformable en trabajo mecánico, luminoso, calorífico, químico, etc. Es la única que podemos transformar en trabajo y sus unidades son los watts. También podemos medir nosotros, utilizando Simscape, la potencia reactiva, la cual surge cuando existen cargas capacitivas o inductivas, y esta se utiliza para transformar campos eléctricos y campos magnéticos respectivamente. ¿De acuerdo? Esta potencia pues no nos produce ningún trabajo útil, por lo tanto pues sus unidades son volt amperes reactivos o bars. Entonces, para realizar esta medición damos doble clic para buscar el sensor de potencia. Vamos a escribir power y vamos a buscar nosotros el que está en la librería de eléctrica. Damos clic y el siguiente sensor es el que nosotros necesitamos para poder realizar estas mediciones. ¿De acuerdo? Nos solicita dos parámetros. Estos parámetros son el voltaje y la corriente. ¿Vale? Entonces, el voltaje va a ser el voltaje que está en esta terminal. Entonces necesitamos nosotros conectarlo en esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar el lazo que teníamos hace rato para realizar un análisis lineal, que es el de salida. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora necesitamos la corriente. La corriente vamos a adquirirla igual de este sensor que tenemos acá. Y listo, ya tenemos ahora los dos parámetros que son necesarios, voltaje y corriente, para calcular la potencia. Vamos a dar doble clic, necesitamos ahora colocar un display para visualizar estos valores. Colocamos este acá, necesitamos otro display. Y colocamos este en la parte de abajo. Seleccionamos los dos para acomodarlos. Los conectamos de esta manera y entonces nosotros ya podemos proceder. Corremos nuestra simulación, esperamos a que compile y observamos el valor de la potencia
y el valor de la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Pues nosotros podríamos también ver la corriente. Podemos hacer un zoom. De esta manera. Observamos el valor de la corriente. Podemos observar también nuestro voltaje. ¿De acuerdo? Que va de 100 a menos 100 voltios. Pico a pico. Es el voltaje pico a pico. Y entonces también podríamos nosotros, en esta parte recuerden que tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Vamos a observar nuestro voltaje de entrada, que es la línea de color amarillo. Y está justamente en fase con la señal de salida. ¿De acuerdo? Observen, si seleccionan alguna de las señales, esta desaparece o aparece nuevamente. Si nosotros vamos a dar una fase diferente, vamos a poner 0 grados. Vamos a observar lo que ocurre. Corremos nuestra simulación nuevamente. Y tanto la potencia activa como la potencia reactiva siguen siendo exactamente los mismos valores. Vamos a observar ahora nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. ¿De acuerdo? Están completamente en fase. Listo. Entonces, con esto nosotros podríamos realizar la medición de la potencia en un circuito de corriente alterna, que está conformado por cargas inductivas y capacitivas y resistivas. Bien, entonces por último les quiero mostrar cómo podemos construir también un circuito utilizando un amplificador operacional. ¿De acuerdo? Déjenme eliminar esta parte. Voy a seleccionar todo y voy a dar suprimir. Listo. Voy a dar doble clic en el template para buscar un amplificador operacional. De esta manera. Una vez que nosotros ya tengamos nuestro amplificador operacional, vamos a insertar otros elementos. Damos doble clic en el template y vamos a agregar un capacitor. Lo colocamos en la parte de arriba. Vamos a desplazarlo un poco más abajo, de esta manera. Vamos a agregar un resistor. Lo colocamos a esta altura. Vamos a colocar un sensor de voltaje. Vamos a colocarlo en la parte de arriba. Vamos a rotarlo. Y damos clic derecho. Vamos a buscar formato. Flip block. Y vamos a darle up down. De esta manera. Listo, vamos a buscar otro sensor de voltaje. Y vamos a colocarlo en este sentido. Vamos a darle nuevamente en formato, flip lock y up down. Listo. Vamos a colocar una referencia eléctrica. La colocamos de este lado y vamos a colocar otra referencia eléctrica de este lado. Vamos a seleccionar nuestro amplificador, damos clic derecho, vamos a buscar formato, flip lock, up down. Vamos a conectar nuestra terminal positiva del amplificador a la referencia eléctrica, nuestra resistencia a la terminal negativa. Vamos a conectar nuestro capacitor en este punto y en este punto. Conectamos nuestro sensor de voltaje, conectamos esta parte acá, vamos a conectar esta parte acá y vamos a agregar otra referencia eléctrica para que nos quede más ordenado nuestro diagrama. Colocamos en esta parte y ahora nosotros necesitamos una fuente de alimentación. Vamos a la librería y vamos a buscar en Simscape. Vamos a la parte de eléctrica, fuentes. Vamos a ver si se encuentra en esta librería. No, no se encuentra acá. Entonces vamos a Foundation Library.
eléctrica, fuentes eléctricas. Listo, vamos a buscar una fuente controlada de voltaje, la arrastramos y la vamos a colocar en esta parte. Vamos a conectarla. Listo. Ahora necesitamos un convertidor de Simulink a una variable física. Conectamos. Vamos a colocarlo en esta parte. Listo. Vamos a agregar nosotros un graficador, un scope. Lo vamos a colocar de esta manera. Necesitamos ahora otro convertidor. Conectamos esta parte de acá. Necesitamos otro convertidor de este lado. Vamos a conectarlo y seleccionamos arrastrando con clic izquierdo hasta que aparezca esta figurita para que nos permita agregar dos señales. Vamos a indicarle al convertidor cuáles son las unidades con las que estamos trabajando, voltaje, y de este lado también voltaje. Cerramos. Vamos a ponerle el nombre de la variable. Este va a ser nuestro voltaje de entrada, y en esta línea va a ser nuestro voltaje de salida. ¿De acuerdo? Bien, vámonos nuevamente a librería y vamos a la parte de Simulink. Vamos a buscar fuentes. En fuentes nosotros vamos a buscar un generador de señales. Vamos a colocarlo en esta parte. Listo. Vamos entonces nosotros a poner los valores de nuestros elementos. En este caso nuestra resistencia va a ser de 90 kilo ohms. Seleccionamos y cerramos. Nuestro capacitor va a tener una capacitancia de, vamos a colocar 800 nanofaradios, y cerramos. Listo. Ya tenemos entonces nuestra señal de entrada. Ya tenemos todos nuestros elementos. Esta es una configuración de un integrador con un amplificador operacional. Vamos entonces a colocar nuestro cuadro para solucionar nuestro sistema. Podemos conectarlo en esta parte o en esta otra parte. No pasa absolutamente nada. Bien, vamos a aumentar nuestro tiempo de simulación a 4. Y entonces vamos nosotros a modificar las variables de nuestro generador de señales. Vamos a seleccionar una señal cuadrada con una amplitud de 10, una frecuencia de 1 hercio, y damos a aplicar. Damos clic en OK y corremos nuestra simulación. Esperamos a que termine. Vamos a abrir nuestro graficador y tenemos nuestra señal de este lado. ¿De acuerdo? Vamos a View, vamos a Legend, y nuestra señal de entrada o voltaje de entrada es la de color amarillo y el voltaje de salida es la de color azul. Como es un circuito integrador, por cada cambio de pendiente vamos a tener un cambio en nuestra señal de salida, ¿sí? Entonces tenemos una señal continua, hay un cambio, vuelve a haber otro cambio a -10 y vuelve otro cambio a la salida. Listo, entonces ahora les quiero mostrar cómo podemos conectar un diagrama de Bode a este circuito para analizar, por ejemplo, cuando estemos trabajando con filtros utilizando amplificadores operacionales. Vamos a seleccionar esta señal de acá, clic derecho, vamos a análisis lineal y vamos a indicarle que esta es la señal de entrada y vamos a indicarle que esta señal es la de salida en esta parte. Hacemos doble clic en nuestro diagrama de Bode, hacemos clic en la flechita de color verde, se cargan automáticamente, damos clic en aplicar, nos desplazamos en la parte de abajo, mostrar gráfica,
y doy clic en OK. Voy a correr mi simulación. Esperamos a que termine. Y listo. Déjenme mostrarles el diagrama de Bode que nos arroja. Como observamos, tenemos una magnitud que es una pendiente que va decreciendo. Es decir, conforme vayamos nosotros aumentando la frecuencia, se va a ir atenuando la señal de salida en función del tiempo. Observamos que tiene una fase continua en 90 grados. ¿De acuerdo? No tiene ningún desfasamiento la señal de entrada conforme a la de salida. Y listo. Entonces déjenme cerrar esta parte. Y así es como nosotros podemos utilizar Simescape combinándolo con Simulink para poder realizar simulación de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos, utilizando el diagrama de Bode y también trabajar con sensores para obtener el voltaje de salida y la corriente de salida. Podemos también calcular la potencia del circuito, como lo mostramos con anterioridad, para diferentes tipos de sistemas. De acuerdo, esto sería todo por la parte de simulación. Vamos a regresar a nuestra presentación para finalizar con esta sesión. Listo, ya de regreso a nuestra presentación, quiero de manera rápida dar un breve resumen, donde nosotros vimos una introducción al entorno de MATLAB, vimos algunos ejemplos de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos utilizando Simescape y Simulink. Antes de finalizar, quiero mostrarles algunos recursos adicionales con los que cuentan. Estos son entrenamientos que están disponibles y se les conocen como on-ramps, esto a través de la página del fabricante, donde van a poder interactuar con las diferentes herramientas de MATLAB, desde lo más básico hasta algo más especializado, como podría ser Deep Learning. Estos entrenamientos, que tienen una duración aproximada de 2 horas cada uno, son totalmente gratuitos. Es importante mencionarles que estos entrenamientos son muy prácticos, ya que ustedes comenzarán a contestar cada uno de los ejercicios que se muestran dentro de MATLAB. Para finalizar, les quiero recordar que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos de MathWorks en México. Si ustedes quisieran alguna información acerca de este o de los otros productos que manejamos y que mostramos en la parte inferior de esta diapositiva, ustedes pueden comunicarse a info@multion.com. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y recuerden que los esperamos para nuestros siguientes eventos.